contrataciones irregulares, ¿de eso se trata? Sí, es una contratación irregular que la denunciamos el año pasado en ADN. Tiene que ver con lo que llamamos en ese momento el curro del comedor de Telam. Claro. Hace unas horas el juez Ariel Lijo lo que hizo es llamar a indagatoria a 4 integrantes de esta banda que se encargó de generar estos negocios. 2 son funcionarios importantes de Telam, Juan Carlos Herdin, exgerente general, y uno de los más importantes es Carlos Villoldo, gerente de logística, que Pablo fue incluso el encargado de ejecutar los despidos en su momento. Bueno, no solo tuvo el rol de ejecutar los despidos, sino que en este caso lo que hicieron fue generar un negocio irregular con la cocina de Telam. En síntesis, ¿qué es lo que generaron? Había algunos problemas de logística en el comedor de los empleados de Telam. Lo que hicieron fue suspender a ese comedor y contratar de manera rápida a unos nuevos prestadores del servicio que eran conocidos te diría que de manera contable, como la cocina del Virrey. Parecía una burla, pero los que daban el servicio eran la cocina del Virrey, integrados por Cardillo y su mujer. En pocos meses recaudaron 2 millones de pesos. Para la justicia, hoy todo esto tiene que ver con un hecho de corrupción. Mirá. Esto evidentemente tenía una cuestión que no es grata ni amable para nadie, que tenía que ver desvinculaciones de la empresa. Simplemente estamos volviendo a la planta que Telam tenía en el 2002. El titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, lo que planteó es que en Telam sobraban empleados y que además cometían irregularidades. ¿Con qué se encontraron ahí? A poco del cambio de autoridades que se produce en diciembre del 2015, en el mes de marzo se advierte de que el comedor, que había sido cerrado aparentemente para cumplir algunas tareas de reacondicionamiento, cuando es abierto cambian la modalidad de trabajo. Eso era atendido por empleados de la agencia. Esto constituye una contratación que se hace a una empresa denominada La Cocina del Virrey, que se convoca a un monotributista que es inscripto en ese momento para brindar el servicio de comedor, el señor Ernesto Cardillo. Se constatan irregularidades como que era un monotributista categoría E que la primer factura la hace por 400.000 pesos. Es tremendo, y ahora Miguel nos va a explicar la forma en la cual se organizó y se realizó esta contratación, que a ver, claramente fue, anda vos Miguel, ¿no? Anotate ahora, escribite y facturame ya. Qué raro esto, ¿no? Sí, fue a dedo, lo eligieron a Cardillo, que presentó como nombre de fantasía La Cocina del Virrey, y el negocio consistió fundamentalmente en aprovecharse de la estructura de Telam. Vos pensá, facturaron 2 millones de pesos en meses. Ahora, lo que hacían es, a los empleados de Telam, les vendían el menú de la comida a precio de mercado. Pero ¿cómo realizaban o cómo preparaban la comida? Usaban las instalaciones de Telam, llevaban solamente la comida cruda, usaban a los empleados de Telam para trabajar y además usaban la luz y usaban el agua, usaban absolutamente todo, por eso tuvieron una rentabilidad que solo era posible con esta corrupción. No, es genial, ¿no? La forma en la cual lo han hecho, quienes vienen a hablar constantemente de la transparencia, se terminó el atajo, se terminó la avivada en la República Argentina, no más corrupción. ¿Y esto de qué se trata? ¿Y por qué la justicia además, ustedes lo denunciaron cuándo dijiste? Hace un año. Hace un año, ¿no? Y justamente ahora la justicia o un sector del Poder Judicial hace foco en esta cuestión. El informe que hizo Tomás y que hizo Miguel también hace un año aquí en ADN, que se viene denunciando como tantas otras cosas en C5N, recién ahora se ve, cuando faltan pocos días para las elecciones generales, cuando el cambio a nivel político empieza a generar que se revean algunas cuestiones que se vienen denunciando de hace tiempo. Realmente vergonzoso, porque además no puedo dejar de pensar en todos los trabajadores de Telam, en todas esas personas, hombres, mujeres de tantos años, llorando ninguneados, maltratados y que han tenido que esperar tanto tiempo resoluciones de la justicia para haber reconocido sus derechos, ¿no? Mientras estas cuestiones pasaban por detrás. Iban pasando por detrás todos estos hechos de corrupción que los ejecutaba, como te decía, esta banda de Lombardi, porque eran amigos que tenían permiso para estos negocios. Y como vos decís, mientras tanto, había empleados que estaban pasando hambre, que estaban en la calle y al mismo tiempo eran acusados de ladrones. Desde el Estado, desde el gobierno, se los acusó de chorros a los empleados de Telam, mientras un grupo organizado de directivos, a través de otros con los que tercerizaron negocios, generaba esta ganancia de 2 millones de pesos con sobreprecios en el servicio de la comida.
restaurante de la zona de la calle Bolívar paga 130 pesos un menú en función de lo que le provee ese establecimiento. Aquí tenemos que el proveedor Ernesto Cardillo, titular de la cocina del Virrey, lleva los productos, los elabora con personal de la agencia de noticias, usa el gas, la luz, las cocinas, los utensilios, todo de Telam, y lo cobra evidentemente con un sobreprecio concreto a la par de cualquier establecimiento afuera de la agencia. Estamos cuidando cada peso de cada uno de los argentinos. ¿Para quién es la pregunta, no? Te lo estaban cuidando. Porque realmente utilizar las instalaciones es el negocio ideal. No sé, ¿qué querés? Una fábrica de pastas, lo único que tenés que llevar es la materia prima, después tenés empleado, maquinaria, local, todo dispuesto para vender. Es el negocio irreal y encima precio de mercado, cuando claramente el comedor que está en el interior, como en diferentes empresas, tiene que tener precios subsidiados, precios que sean acordes para que